Bueno, vamos a ver el caso de búsqueda de inversa en una cuadrática, en una función cuadrática. Lo que nosotros observamos acá es que la función cuadrática no es biyectiva en todo su dominio. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo me paro en un valor cualquiera acá, voy a observar que ese valor sobre el eje Y, tiene dos preimágenes. Para que la función sea biyectiva, recordemos que cada valor de la imagen tiene un único elemento en el dominio, es decir, en la preimagen. Pero habíamos visto que nosotros podíamos recortar el dominio de manera que para ese dominio restringido la función sí sea biyectiva y por lo tanto sea inversible. Y lo que se suele hacer en el caso de la función cuadrática es partir el dominio según el eje de simetría. Entonces, para los valores que están de este lado del dominio, la función sí es inversible, como también lo es para estos otros, pero no para el dominio completo. Es por eso que van a ver en los ejercicios de búsqueda de inversa de una función cuadrática, el dominio aparece restringido por lo general según la x del vértice. Yo acá estoy observando una función cuadrática que viene dada según su forma factorizada. No importa en la forma que venga dada, por lo general va a convenir hallar la inversa según la forma canónica, como veremos luego. Es decir, nos la den en forma factorizada o en forma polinómica, me conviene pasarlo a forma canónica para obtener la inversa. Observemos que, según lo que se ve acá, las raíces son 3 y menos 1. Como ya viene en forma factorizada, ni me molesto en pasar a polinómica y calcularlas. Las raíces, como les dije la vez pasada, están explícitas en la forma factorizada. Eso quiere decir que la x del vértice yo la puedo calcular como el promedio de estas dos raíces, 3 más menos 1, 2, dividido 2, 1. Quiere decir que la x del vértice es el 1, en 3 corta al eje x, y en menos 1 también corta al eje x. Quiere decir que vamos a poder definirnos una inversa f a la menos 1 sub 1 para x menor o igual a 1 y otra f a la menos 1 sub 1 para x mayor o igual a 1. Así que estas inversas van a estar una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Veremos cómo influye esta desigualdad a la hora de definirlas y ver cómo quedan sus fórmulas. En principio, como les dije, conviene pasar f a la forma canónica. Conviene pasar a forma canónica porque es más sencillo el despeje. Observen que para, simplificar el ejemplo, la amplitud es igual a 1, o sea que no vamos a preocuparnos mucho por la amplitud, pero si fuera el caso, siempre hay que considerarla. Necesito definirme la segunda coordenada del vértice, que es la y del vértice. Para eso evalúo f en la x del vértice, que justamente es 1 menos 3 por 1 más 1. Así que esto me da menos 2 por 2, o sea, menos 4. Es decir, que el vértice está en el 1 menos 4. Así que con eso, listo, ya tenemos la forma factorizada de nuestra función cuadrática. X menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. Esto es lo que usamos para despejar ahora. A eso iremos.
Fíjense que el truco para obtener la inversa es siempre el mismo. Y es igual a x menos 1 al cuadrado menos 4, y la idea es ir despejando de tal manera de llegar a un punto donde la x quede sola de un lado de la igualdad. Primero vamos a analizar el caso x mayor o igual a 1, ¿sí? Vamos a analizar el caso de la derecha. Entonces, bueno, vamos despejando acá. Tenemos que y más 4 es x menos 1 al cuadrado, y acá paso la raíz. La raíz de y más 4 es igual a la raíz de esto. La raíz me sirve para sacar este cuadrado de acá. La cuestión es que llegado a este punto, siempre puedo poner que esto es igual a x menos 1, porque esa es la forma de definir la función módulo. El módulo de una expresión es la raíz del cuadrado de esa expresión. Recién acá uso que x es mayor o igual a 1. Cuando x es mayor o igual a 1, yo a la x le estoy restando algo más chico, porque se supone que x es mayor o igual a 1. Entonces, por definición del módulo, esto nos queda así. Y acá sí me va a quedar la x sola. Paso el 1 para allá, pasa sumando, y nos queda finalmente la expresión de nuestra inversa de la derecha, que la habíamos llamado f inversa sub 2, ahora cambio la y por la x, y nos termina quedando una función con raíz cuadrada como era de esperar. Hago ahora lo mismo, pero para x menor o igual a 1. La cuenta arranca igual. Hago igual a x menos 1 al cuadrado menos 4, despejo y más 4 igual a x menos 1 al cuadrado y tomo raíz. Hasta ahí no hay ninguna diferencia. La diferencia va a estar cuando yo analice nuevamente este módulo. ¿Por qué? Porque ahora sí x es menor o igual a 1. Quiere decir que lo que está acá adentro es negativo. Y el módulo a los negativos lo que hace es cambiarles de signo. O bien, también lo pueden escribir así. Es lo mismo. Bueno, entonces lo que ahora tenemos ya eliminado el problema del módulo es esto. Y más 4 raíz igual a 1 menos x. Bueno, puedo pasar el 1 restando para allá. Y más 4 menos 1 igual a menos x. Y ahora cambiar de signo todo. 1 menos raíz de y más 4 igual a x. Y ahora ya tenemos el 1 menos raíz de x más 4. Acuérdense que una vez calculada la inversa, escribo en función de x como estamos acostumbrados. Observen en este caso que estas inversas tienen como dominio la imagen de la función cuadrática f. Lo que comparten ambas inversas, ahora vamos a volver a sus fórmulas, pero ambas inversas es que el dominio tanto de f a la menos 1, la de la izquierda vamos a decir, como de f a la menos 1, la de la derecha, ¿sí? Las dos inversas locales, porque no son para todo el dominio de la f, sino que son locales, ambas comparten como dominio la imagen de la f. ¿Cuál era la imagen de la f que habíamos visto hace un instante? Dependía del vértice. La imagen de la f iba desde menos 4 hasta más infinito. Yo a estas funciones las tengo que evaluar en valores de x que sean desde menos 4 hasta más infinito.
Pruébenlo ustedes como ejercicio, busquen el dominio de estas funciones y van a ver que tiene que ser ese. El dominio es desde -4 hasta más infinito. Y las imágenes, por ejemplo, la imagen de la que acabamos de encontrar, la imagen de esta función, observen que es 1 menos una raíz cuadrada. La raíz cuadrada siempre es mayor o igual a 0. Entonces, si quiero obtener la imagen, es 1 menos algo que nunca es negativo. Raíz de x más 4 es siempre mayor o igual a 0. Si yo ahora le cambio el signo por el menos, esto nos va a quedar así. Y ahora sumo 1 a ambos lados. Y ahí ya tenemos la expresión de las imágenes. Es decir que, en este caso, la imagen de nuestra inversa, de la inversa de la izquierda, que fue la última que obtuvimos para las x menores o iguales que 1, la imagen ahora de esta función va a ser justamente las x menores o iguales que 1. O sea, coincide con esta restricción que le impusimos acá. Entonces, son todas las x menores o iguales a 1. 1 menos algo que no es negativo. Prueben como ejercicio que la imagen de la otra inversa, la de la derecha, son todas las x mayores a 1, mayores o iguales. Y esto cierra el último ejemplo de las funciones inversas para las cuadráticas. Ahora vamos a ver algo que concierne a las funciones exponenciales. La función exponencial son las que se pueden escribir de la siguiente forma. Son funciones f de x igual a una cierta constante k por a la x. K es una constante distinta de 0 y a es un número estrictamente positivo. Este número a es el que se conoce como base. Es el número base. La base siempre tiene que ser positiva. Mientras que k es una constante que puede aparecer, pero por lo general casi siempre va a ser 1. Las funciones exponenciales, por ejemplo, si uno quisiera comparar gráficamente, si uno tuviera los valores de x y, por ejemplo, de 2 a la x, vamos a observar que para x, por ejemplo, en este caso -2, -1, 0, 1, 2, vamos a armarnos la tablita. 2 a la -2 es un cuarto. 2 a la -2, es decir, 1 sobre 2 al cuadrado. 2 a la -1 es un medio. 2 a la 0 se sabe que es 1, 2 a la 1 nos da 2 y 2 al cuadrado nos da 4. Quiere decir que gráficamente esto se comporta más o menos así. Vamos a tomar así. Más o menos. En -2 esto vale un cuarto, el -2 está por acá, vamos a ponerlo, -2, -1, 0, 1, 2, considerar. En 0, tomar también 4, ahí está. En 0 esto vale 1, en 1 esto vale 2, en 2 esto vale 4.
en menos 1 esto vale 1/2 y en menos 2 la mitad de 1/2. Se supone que el comportamiento de esta función es así. Más o menos, disculpen el pulso, 2 a la x. Entonces ahí tenemos el comportamiento de una función exponencial. Prueben como tarea que si quieren graficar a la función 1/2 a la x, nos termina quedando el gráfico simétrico a este, pero para el otro lado. Esto se los dejo de tarea para que lo prueben. 1/2, perdón, a la x nos termina dando algo así, porque justamente nos cambia de signo los exponentes y solamente se cruza, bueno, ahí me quedo un poco corrido, se cruza en el eje Y. 1 sobre 2 a la x, 1/2 a la x. ¿Sí? Se observa esto. Bueno, a ver, algunas propiedades de la función, o de las potencias, mejor dicho, porque es lo que define a las funciones exponenciales. Propiedades. Siempre vamos a considerar un número A positivo que va a ser nuestra base. Primera propiedad, la potencia de un producto de igual base. A a la m por a la n se suman los exponentes. Producto de potencias de igual base. Cociente de potencias de igual base. A a la m dividido a la n, a la m sobre a la n es resta de los exponentes, ¿sí? Cociente de potencias de igual base. Otro clásico, la potencia de potencia. A la m a la n es a la m por n, potencia de potencia. Luego, supónganse que tenemos otra base, b, otro número. Entonces, si yo tengo un producto así, de potencias de igual exponente, los puedo agrupar de esta forma. Y lo mismo ocurriría con los cocientes. Si yo tuviera eventualmente otra base adicional y tuviéramos a a la n sobre b a la n, esto lo puedo escribir como a sobre b todo a la n. Luego están las llamadas potencias negativas. Si yo tuviera a la menos m, vale decir que m y n son dos números reales cualesquiera. A la menos m es 1 sobre a la m. Y, en general, a la 0 es 1. Por otro lado, si tuviéramos una potencia racional, a la m sobre n, esto es igual a la m raíz enésima. Así es como se pueden escribir las raíces, como potencias racionales. Es por eso que en el caso particular de a la 1 sobre n, tenemos la raíz enésima de a. Por ejemplo, si tuviéramos 2 a la 3/5, esto se puede escribir como 2 al cubo raíz quinta. Si tuviéramos 4 a la menos 2 por 4 a la 3/6, esto, aplicando distintas propiedades, se puede escribir como 1 sobre 4 al cuadrado. Puedo simplificar acá la potencia, me queda 1/2 por 4 a la 1/2. Pero 4 a la 1/2 es, acá tenemos 1 sobre 4 al cuadrado por la raíz cuadrada, es decir, la raíz 2 de 4.
Entonces lo que nos queda finalmente es, bueno, cociente de potencias de igual base, 4 a la 1/2 menos 2. Entonces nos queda 1/2 menos 2, hacemos la cuenta aparte y nos da 4 a la menos 3/2. Del menos me ocuparé luego. Vamos a aplicar potencia de potencia. Aplico potencia de potencia, pero al revés. Saco el signo menos para afuera y me ocupo primero de ver cómo se escribe lo de adentro. Entonces lo que tenemos es, el 2 de abajo es la raíz. El 3 de arriba es el cubo que afecta al 4. Y a la menos 1 era el menos que no lo he cambiado y lo mantenemos allí. Bien, 4 al cubo yo lo puedo escribir así, como 4 por 4 por 4. Todo esto a la menos 1. Y la raíz es distributiva con respecto al producto, que quizás, bueno, es una propiedad que no les puse, pero ahora se las pongo. Esto es raíz de 4 por raíz de 4 por raíz de 4 a la menos 1. Pero las raíces de 4 son iguales a 2. Así que lo que nos está quedando es 2 por 2 por 2, 2 al cubo, a la menos 1. O sea, 2 a la menos 3, que por la propiedad que hemos visto es 1 sobre 2 al cubo, o sea, 1/8. El resultado final de este ejercicio era 1/8. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? Esto es para repasar algunas propiedades de las potencias en su relación a productos y cocientes. ¿Sí? Recuerden que si, esto se los agrego, o sea, creo que sería propiedad 9, si A, B son mayores a 0, entonces la raíz enésima de A por B es la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Lo de exigir positividad viene de que si n es un número par, podría haber problemas para distribuir acá en el caso de que, por ejemplo, los dos sean negativos. Esta restricción no sería necesaria si n fuera un número impar, pero por las dudas la ponemos. Bueno, nosotros en general vamos a referirnos a la función exponencial con base número e. Este número los tienen en las calculadoras, todas las calculadoras científicas más o menos nuevas contienen este número, van a verlo por acá, aparece en distintos lugares, incluso tiene una tecla específica, no era esa, acá hay una tecla para escribir el número e, que es este que tienen acá. 2,718281828 arranca pareciendo periódico, pero no lo es. Este número es un número irracional, no lo puedo escribir como cociente de números enteros. En general nos vamos a referir a potencias de este número. Entonces, la función exponencial por excelencia es esa que vemos allí. Porque, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero es un número que aparece casi naturalmente en muchos procesos y es resultado de un límite bastante famoso, que vamos a ver en su momento cuando analicemos límite. ¿Qué características tienen, bueno, las funciones exponenciales? En particular, esta función tiene como dominio a todos los reales y su imagen son todos los reales estrictamente positivos.
no admite resultados ni iguales a 0 ni negativos esta función. Y ya vamos a ver que todas las exponenciales se pueden escribir en función de esta. El gráfico de esta función es similar al del 2 a la x, pero en los positivos crece más rápido y en los negativos decrece más rápido también. Se acerca más rápido a 0. Lo que se observa además es que esta función tiene una asíntota horizontal por izquierda, es decir, en los negativos, que es de la forma igual a 0. Como pueden ver, a medida que la x toma valores cada vez más y más negativos, la gráfica tiende a acercarse al eje y sin tocarlo nunca. Es lo que vamos a ver luego cuando al analizar límites para x tendiendo a menos infinito de esta función, esto nos va a terminar dando 0. Cuando la x toma valores cada vez más y más negativos, los resultados de la exponencial tienden a ser cada vez, las imágenes, cada vez más pequeñas pero positivas. Este, bueno, es un pantallazo acerca de función exponencial con ejemplos que van a ir viendo en la práctica. La función exponencial aparece mucho en dinámica de poblaciones, ejemplo de la biología, y en economía también aparece en los cálculos de interés continuo. También aparece mucho en teoría de probabilidades, esto ya dentro de la matemática, teoría de la probabilidad y de la estadística. Vamos a ver, por último, la inversa de estas funciones, de las funciones exponenciales, que son los logaritmos. Los logaritmos surgieron a partir de, por ejemplo, plantearnos lo siguiente. ¿A qué número yo tendría que elevar al número 2 para que me dé 56? ¿A qué número tenemos que elevar al número 2 para que nos dé 56? Observen que el 56 no es una potencia fácil de 2. Si yo acá hubiera puesto 8, por ejemplo, bueno, eso se resuelve muy fácil. 2 al cubo nos daría 8. Pero, ¿cómo hago para despejar de acá? ¿Cómo hago incluso en el caso fácil de tener 2 a la x igual a 8? ¿Qué cálculo hago en el medio para obtener que x tiene que ser 3? Esto es cierto, hago 2 al cubo y eso nos da 8. Pero ¿qué cuenta tuve que hacer en el medio? Bueno, esa cuenta que hay que hacer en el medio es un logaritmo. Se supone que uno acá tiene que poner esta expresión. Quizás al principio suena un poco tosca la explicación, pero lo que habría que poner es el número al cual tenés que elevar al 2 para que te dé 56 es el logaritmo en base 2 de 56 y se define de esa forma. Así que si uno toma cualquier situación así donde tenemos 3 a la logaritmo de 3 de 78, esto nos tiene que dar 78. ¿Por qué? Porque este número está armado de tal manera que cuando aparece como exponente de su base, que es lo que ocurre en este caso, nos tiene que dar el argumento. ¿Sí? O sea que lo que define al logaritmo es lo siguiente, que si tenemos una base A positiva, el logaritmo en base A de B tiene que darnos B. Para evitar inconvenientes, A y B son números positivos. Esto es lo que define al logaritmo. El logaritmo es la inversa de la función exponencial. El logaritmo es la función
inversa de las exponenciales. Cumple la relación gráfica de simetría con respecto a la exponencial, ya lo vamos a ver. Esto hay que metérselo bien en la cabeza. Si nosotros tenemos que f de x es la exponencial, entonces f a la menos 1 de x tiene que ser el logaritmo en esta base de x. Un detalle, cuando el logaritmo está en base en base este número que habíamos comentado recién, se lo denomina logaritmo natural. También se lo conoce como logaritmo neperiano solo cuando está en esta base. También hay un tipo de logaritmo bastante usual que es el logaritmo en base 10, que es la inversa de 10 a la x, que es otra exponencial en otra base. En este caso, la inversa es el logaritmo en base 10, que también tiene una notación especial, es el logaritmo a secas. Aparece sin subíndice. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque todos los logaritmos se pueden escribir en función de cualquiera de estos dos. Por lo general también nos vamos a centrar en los de base E. Bien, por lo que vimos antes, el dominio del logaritmo en base A de x, donde A es un número positivo, obviamente, va a ser la imagen de A a la x, esta relación que se verifica entre las inversas. ¿Y quién era la imagen de una función exponencial con base estrictamente positiva? Los números estrictamente positivos. Mientras que, por el contrario, la imagen del logaritmo en base A tiene que coincidir con el dominio de su inversa. Y el dominio habíamos dicho que eran todos los reales. Es por esto que cuando analizamos la relación gráfica entre logaritmo y exponencial, tenemos la simetría con respecto a la recta y igual x, y la exponencial pasaba por el 0,1, y el logaritmo natural pasa por el simétrico, por el 1,0. La inversa de la exponencial. Bueno, no me quedó perfecto, lo pueden tratar de hacer en el GeoGebra, pero la idea es que exista cierta simetría, que estos puntos disten de esta recta la misma distancia. ¿Sí? No me quedó perfecto, pero con el GeoGebra les va a andar bien. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué propiedades tienen los logaritmos? Algunas propiedades. Bueno, primero que el logaritmo en base a, esto es común para todos, de b por c, vamos a suponer b, c y a números positivos para que caigan en el dominio. El logaritmo de un producto es el producto de los logaritmos. Perdón, es la suma de los logaritmos, disculpen. Suma de logaritmos. Vale para la resta. El logaritmo, en este caso de un cociente, es la resta de los logaritmos. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Todo en la misma base. De acá se deduce que cuando tenemos el logaritmo de un inverso, 1 sobre b, nos queda el logaritmo en base a de 1 menos el logaritmo
en base a de b. Ahora, ¿qué es igual el logaritmo en base a de 1? Y vos pensás que es el número al cual tenés que elevar a para que te dé 1. ¿A qué número se elevaba un número estrictamente positivo para que diera 1? A 0. Eso da lugar a esta propiedad, que el logaritmo en cualquier base del 1 es 0. Entonces, de acá se deduce que el logaritmo del inverso multiplicativo es menos el logaritmo del denominador. Son dos propiedades emparentadas. Luego hay otra propiedad del logaritmo interesante, que es la siguiente, propiedad 5. El logaritmo en base a de b a la m, la m sale para afuera multiplicando. Es decir, saca el exponente del interior de la expresión del logaritmo, lo saca multiplicando. Y bueno, en general estas son las propiedades más relevantes de los logaritmos. Supongamos ahora algún ejercicio de hallar la inversa de una cierta función donde f de x sea 3 por e a la 2x más 1 menos 4. Busquemos la inversa ahora con todo lo que acabamos de ver. Bueno, el truco es siempre el mismo. Igual a 3 por e a la 2x más 1 menos 4. Yo haré una serie de cuentas y me va a quedar de un lado la x sola y del otro la expresión de la inversa evaluada en y. Entonces la idea es ver qué cuentitas tengo que hacer en el medio. Primero, esto parece arrancar fácil porque sumo 1 a ambos lados. Paso el 3 dividiendo, hasta acá no hay nada nuevo, pero acá llegamos a un punto donde tenemos que bajar a la x de este exponente. Entonces, ¿qué aplicamos? Bueno, habíamos dicho que la inversa del logaritmo es la exponencial y viceversa. Entonces, si en este caso aplicamos logaritmo natural, me lo busco en la misma base ya que es más fácil, en la misma base que esto, de i más 1 sobre 3, esto es igual al logaritmo natural de e a la 2x más 1. Pero bueno, como son inversas mutuas, lo que nos termina quedando es lo que está en el exponente. También puedo aplicar esta propiedad que está acá y nos termina dando el logaritmo natural de. Pero claro, el logaritmo natural de es el número al cual tenés que elevar e para que te dé e, que es la base. Y esto nos da exactamente 1. Quizás da lugar para que definamos esta propiedad que, si se quiere, más obvia, que dice que el logaritmo en base a de a es 1. Es obvio, pero por las dudas vale la pena tenerlo presente. Entonces ya está, tenemos el logaritmo natural de i más 1 sobre 3 igual a 2x más 1. Por 1 que ya no lo pongo. Entonces empiezo a despejar la x de acá. Paso el 1 restando. Y ahora paso el 2 dividiendo. Y más 1 tercios menos 1 sobre 2 y ya nos quedó la x sola. Por último, nuestra inversa, ahora en x, es el logaritmo natural de i más 1 sobre 3 menos 1 sobre 2.
perdón, en X habíamos dicho, por eso le cambio la variable una vez que ya lo obtuve, así que ahora está la inversa correctamente calculada. Así que hemos pasado de una función exponencial a obtener su inversa. Con los mismos procedimientos se puede obtener la inversa de una función logarítmica. Lo mismo ahora, pero supónganse que nos dan una g de x igual a 3 por el logaritmo, vamos a poner en base 2 de 3x menos 1. Quiero obtener la inversa de esto. Nuevamente el truco es hacer esto, 3 por logaritmo en base 2 de 3x menos 1, paso el 3 dividiendo, y acá tengo que eliminar el logaritmo. ¿Cómo eliminamos el logaritmo? Aplicando exponencial. ¿Exponencial en qué base? Podría hacerlo en cualquier base, pero me conviene más hacerlo en base 2 para ahorrarme cuentas. Y además va a quedar más bonito. Entonces lo que hago es tomar exponencial en base 2, 2 elevado a lo que tengo a la izquierda, igual a 2 elevado a lo que tengo a la derecha. Pero bueno, por definición de logaritmo, el logaritmo en base 2 de este número es el número al cual tenés que elevar 2 para que te dé este número, o sea que te tiene que dar ese número. Así que ya acá tenemos 2 a la i tercios igual a 3x menos 1, y ahora sí empiezo a despejar la x. 2 a la i tercios más 1 igual a 3x, paso el 1 sumando, y ahora pasa el 3 dividiendo. Sobre 3, y ya tenemos nuestra inversa. G a la menos 1 de x es 2 a la x tercios más 1 sobre 3. Y ya está. Por último, una propiedad interesante de los logaritmos, que es que todos los logaritmos están hermanados entre sí. Si yo tengo el logaritmo en base cualquier cosa de cualquier número positivo, vamos a suponer nuevamente que A y B son mayores que 0 para evitarnos dificultades, entonces esto es igual al logaritmo natural del argumento dividido el logaritmo natural de la base. Si no les gusta el logaritmo natural, vale usar base 10, pero siempre es el mismo logaritmo, el logaritmo en la misma base arriba y abajo. El logaritmo en base lo que sea, de lo que sea, pero positivo, es el logaritmo en una base que a mí me guste o que tome como referencia del argumento dividido el logaritmo de la base. Por ejemplo, ahora habíamos visto el número logaritmo en base 2 de 56, que no tenemos ni idea quién es, porque la calculadora no dispone de logaritmo en base 2, o al menos estas versiones. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Fácil, aplicamos esta propiedad. Agarro logaritmo natural, para ir acostumbrándome, ustedes prueben con el logaritmo en base 10, logaritmo natural de la base, del argumento, sobre el logaritmo natural de la base. Los calculo, hago este logaritmo natural de 56 dividido el logaritmo natural de 2. Nos da este número. 5,807, etc. Un número irracional como era de esperar. ¿Cómo hago para chequear que esto está bien calculado? Bueno, verifico. ¿Y cómo se verifica?
Recuerden, el logaritmo era aquel número al cual tenías que elevar la base para que te diera el argumento. Si yo hiciera 2 a la 5,807, etcétera, lo que aparezca en la pantalla de la calculadora, esto me tiene que dar 56. Todavía lo tengo guardado en la calculadora, así que calculo y hago, en este caso, 2 elevado a esa cosa y roguemos que nos dé 56. ¿Sí? Acuérdense del uso de la tecla Answer, ¿sí? De el último registro que tiene en la pantalla. Pongo igual y nos da 56. O sea que efectivamente esto está bien calculado. Es el logaritmo en base 2 de 56. Quiere decir que en cierta forma todos los logaritmos son hermanos entre sí, entre comillas, y no importa que yo no disponga en la calculadora de una base específica porque lo puedo calcular con las bases que están por defecto, que como pueden ver en este modelo son el logaritmo natural o base E y el logaritmo decimal en base 10. Y eso era lo que quería mostrarles de exponencial, logaritmo e inversas de funciones cuadráticas.